Bienvenidos todos a un segmento más de Leyes 360 con afán. Hoy vamos a abordar el tema de la acción cambiaria, que es su procedencia y en qué casos o clases la podemos verificar. Para ello vamos a abordar justamente el artículo 615 del Código de Comercio. Por favor, mis estimados, vamos a verificar el mismo. Nos vamos a situar en los procedimientos de los títulos de crédito y hablaremos acerca de la acción cambiaria. En este caso, artículo 615 de nuestro decreto 2-70, Código de Comercio, que regula la acción cambiaria. Y veamos parte por parte, ya vemos nuestros epígrafes y títulos, y vamos a verificar la acción cambiaria como el procedimiento a través del cual vamos a requerir el cumplimiento de la obligación contenida en un título de crédito, que, ojo, ha sido presentado en tiempo o durante la vigencia del mismo y ha sido negado el título tanto a su aceptación como a su pago, dependiendo de la naturaleza del título de crédito que trate. Y en ese sentido procede la acción cambiaria como el procedimiento a través del cual vamos a requerir el pago o a ejecutar ese derecho literal y autónomo que contiene un título de crédito y que no puede ser ejercitado ni transferido independientemente del título. Y para ello, obviamente, debemos tener el título físico para poderlo exhibir, presentar y dentro de la vigencia del mismo o antes del vencimiento que se ha presentado, pues este haya sido negado a su aceptación o a su pago. Y en este caso procede la acción cambiaria. Verifiquemos entonces en qué situaciones. Número 1. Según el artículo 615 del Código de Comercio, la acción cambiaria se ejercitará como procedimiento en caso de falta de aceptación. Esta primera es una falta de aceptación total, cuando el importe total del título de crédito o el derecho literal o autónomo que está contenido en el mismo no se haya aceptado en su totalidad. O en caso de aceptación parcial, que se haya aceptado no en un 100%, sino en una parte o en una proporción del mismo. Para ello, entonces, debemos entender que en este caso, en relación al ejercicio de la acción cambiaria, en el supuesto número 1 que regula el artículo 615 del Código de Comercio, lo haremos primero por falta de aceptación total o por falta de aceptación parcial. Ya sabemos, esta es una falta de aceptación total. Muy bien. Y en el segundo de los supuestos, en caso de falta de pago, también total, o en caso de falta de pago, también parcial. Muy importante, dos circunstancias distintas. Al momento de presentar nuestro título de crédito para su aceptación, si considera o es menester del título el aceptarse previamente y posteriormente pagarse o cumplirse con el derecho literal autónomo que incorpora este título, pues también deviene de ello una segunda etapa, que es la del pago. O en el caso que sea un título de crédito que no incorpora la obligación de aceptación previa, sino simplemente incorpora, por ejemplo, el derecho literal autónomo que incorpora este título será en relación a el pago de una suma de dinero, por ejemplo. En este caso, la mayoría de ellos no requiere aceptación previa y verifica únicamente una obligación de pago al vencimiento del mismo o al momento de la exhibición del título cuando éste sea puesto a la vista, dependiendo de la forma de vencimiento del título. Y con ello, pues podemos estar ante el supuesto de la negativa al pago total o la negativa al pago parcial de nuestro título de crédito, en cuyo caso podremos en cualquiera de los dos supuestos del numeral segundo ejercitar también la acción cambiaria para requerir el pago de la totalidad del importe que contiene nuestro título de crédito o la parte que haya dejado de ser pagada en forma parcial. Y tenemos un tercer supuesto regulado en el artículo 615 del Código de Comercio que establece que cuando el librado o el aceptante, ojo, esta parte lo vamos a omitir cuando fueren declarados
en estado de quiebra, porque esto ha sido derogado de nuestra legislación. Toda circunstancia donde se indique el estado de quiebra, la quiebra o cualquier circunstancia similar a ella, pues ha sido derogada por mandato de ley. Hemos tenido que retirar la figura de la quiebra de la legislación, en el caso mercantil, y vamos a entender este artículo, numeral tercero del artículo 615, en el sentido de que cuando el librado o el aceptante fueren declarados en este caso, pero no en estado de quiebra, sino en concurso u otra situación equivalente. Y también en estado de liquidación judicial o suspensión de pagos. Circunstancias puntuales que debemos verificar que son aspectos distintos por los cuales puede originarse, en atención al numeral tercero del artículo 615, el ejercicio, la legitimación del procedimiento de la acción cambiaria. Sabemos que se refiere primero al librador o el aceptante. Librador, la persona que suscribe un título de crédito. Dentro de esta trilogía de elementos personales que intervienen, ¿verdad? Un librado y un beneficiario. El librador, quien la suscribe, emite, redacta o firma. El librado, quien está obligado a pagarla o a cumplir con el derecho literal autónomo que incorpora en el mismo. Y el beneficiario. Y el beneficiario, pues la persona que a favor de quién se está emitiendo un título de crédito, o será el titular o el beneficiario o el legitimado a solicitar que se ejercite o que se realice, o que se cumpla con este derecho literal o autónomo. Y cuando hablamos del aceptante, vemos elementos personales que se adicionan a estos tres básicos dentro del elemento personal en los títulos de crédito, porque al momento de la transmisión del título de crédito, se convierten estos elementos personales de beneficiario a endosante y el nuevo o el aceptante, quien recibe un título de crédito, se vuelve también beneficiario o endosatario nuevamente de un título que ha sido transmitido. Entonces, quienes pueden en este caso ejercitar la acción cambiaria en atención al numeral tercero van a ser únicamente el librado o la persona que ha suscrito el título de crédito originalmente, o el aceptante, quien recibe un título de crédito o acepta el mismo en transmisión. Cualquiera de los dos han sido declarados, en este caso, en liquidación judicial, en suspensión de pagos por orden de juez o en concurso o en otra situación equivalente que limite su capacidad de poder cumplimentar con el título de crédito en sí mismo. Ahora bien, de esta legitimación de la acción cambiaria en los casos de su procedencia, vamos a poder verificar también varias formas o clases de acción cambiaria. En este caso vamos a encontrarlas en el artículo 616 del Código de Comercio. Colocamos nuestro color de epígrafe y vamos a entender a la acción cambiaria directa. Esta es directa cuando se deduce contra el principal obligado y sus avalistas. ¿Quién es el principal obligado? El librado. En este caso, el librado la persona obligada a pagar, a cumplir con la obligación. No lo confundí en el primer aspecto, perdonen aquí. En el tercero, voy a recular, es cuando el librado o aceptante. El librado la persona que está obligada a pagar, o el aceptante quien recibe el título por transmisión. Aquí reculo y hago esta observación para que no nos confundamos, como lo pude haber hecho en su momento, en la figura del librador. Librador, quien suscribe el título, y librado, quien se obliga a pagarlo. Reculando el aspecto, perdonen. Y en este caso, la acción cambiaria se vuelve directa cuando se deduce contra el principal obligado. El principal obligado es el librado, el que está obligado a pagar el título de crédito. Esta persona que debe
cumplir con el derecho literal autónomo que incorpora nuestro título de crédito. Y que en ese sentido, mis estimados, al ser el principal obligado, por eso se deduce la misma como acción cambiaria en la vía directa. En la vía directa, porque vamos a buscar a la persona que está obligada directamente a cumplir, ya sea con la obligación de pago o con el derecho literal autónomo que incorpora nuestro título de crédito. O, en su defecto, si no lo hacemos en contra del principal obligado, en este caso nuestro librado, lo podemos hacer en contra de su avalista o sus avalistas, entendiendo que la persona del avalista es quien presta el aval hacia un título de crédito, es decir, quien garantiza o avala que el derecho literal autónomo contenido en el título de crédito se va a cumplir. Ojo, no vayamos a confundir el avalista como un fiador, por ejemplo, porque en este caso el avalista no va a garantizar al librador ni al librado, sino va a garantizar el título en sí mismo, que el derecho literal autónomo que contiene el título sea cumplido. Y por ende, como él garantiza este cumplimiento de obligación contenido en un título de crédito, pues podrá ser objeto de que en la vía directa, que es nuestra primera forma, vamos a cambiar aquí, le vamos a poner que es directa. Cuando lo hacemos en contra de estos del librado, principal obligado y sus avalistas. Y es de regreso, es nuestra segunda forma de poder clasificar a la acción cambiaria, de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado dentro de esa cadena de traspasos que hemos venido realizando y que dentro de la transmisión de los títulos de crédito han generado varias personas donde hay un endosante y un endosatario y esa figura de obligado ha ido cambiando y mutando de una a otra. Es decir, originalmente había un librador que suscribe el título, un librado que se obliga a pagar o cumplir con el mismo y un beneficiario. Se transfiere el título, es decir, se endosa, se pone en circulación y empieza desde su creación a circular al beneficiario. Y el beneficiario lo endosa, se vuelve endosante y lo transfiere a un endosatario o aceptante del título de crédito y que en este caso inicia con la transmisión de obligaciones dentro de la cadena de traspasos del endosante que responde ante el endosatario por el título que le está transmitiendo. Y obviamente existe un principal obligado o principales obligados que van a ser en la vía directa siempre el librador y el avalista o los avalistas. Pero en la vía de regreso vamos a verificar quién es el beneficiario final o quién es el legítimo tenedor de un título de crédito y que éste pueda en la vía de regreso, por eso se llama de regreso, ir en contra de cualquiera de los anteriores obligados en esa cadena de traspasos y que en algún momento tuvieron en su poder el título y lo transmitieron a otra persona y que contra cualquiera de ellos se pueda ejecutar o accionar en la vía de la acción cambiaria de regreso. Por eso establece que es cuando se ejercita en contra de cualquier otro obligado, independientemente del librador y el avalista. Y cualquier otro obligado puede ser un endosante, por ejemplo. Y esto nos lleva, mis estimados, a verificar las circunstancias también que podemos verificar en el artículo 617 como reclamos que están sujetos a la acción cambiaria cuando la hacemos en el ejercicio o contra el último, o lo ejercita el último tenedor. Vean en este caso, mis estimados, que mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar, vamos a ver, el último tenedor del título, es decir, quien ha sido el último en recibir el título,
en calidad de endosatario, es decir, se vuelve endosatario, beneficiario a la vez, y él es el que está legitimado, el último tenor del título es el legitimado, para poder presentar, exhibir el título y requerir el cumplimiento de la obligación contenida en el mismo, sea esta de hacer o de pagar. Vean entonces, cuando es el último tenedor el legitimado, este puede reclamar, o qué es lo que va a poder reclamar, y lo encontramos en el artículo 617. En relación al importe del título, va a poder reclamar, pues obviamente, el valor por el que ha sido emitido el título de crédito o la totalidad del derecho literal autónomo que corresponde al mismo. O en su defecto, la parte no aceptada o la parte no pagada, cuando se vuelve parcial. Total o parcial. Vean, el importe del título, total. O en su caso, la parte del título que no ha sido aceptada, sea esta total o parcial, o la parte que no ha sido pagada. Ambas total o parcial. En el segundo, ¿qué otro ámbito puede reclamar el último tenedor o legitimado dentro de un título de crédito? Pues la relación de los intereses. Si se han pactado en el título de crédito, lo que corresponde a los intereses moratorios al tipo legal o al convencional que hayan pactado. Si han pactado intereses moratorios de tipo legal, pues aplicaremos el interés legal, que es en apego al artículo 1, el que regula el Código Civil. Y lo vamos a computar desde el día de su vencimiento. ¿De qué vencimiento? El del título de crédito. Una vez haya sido presentado a su pago en la fecha establecida y no haya sido, o en el momento establecido o al momento de su vencimiento, y no haya sido pagado. Y mucho menos los intereses que han sido pactados dentro del título de crédito. Luego tenemos los gastos del protesto en su caso. ¿Por qué decimos en su caso? Porque hay documentos que son libres de protesto. Hay títulos de crédito que pueden ser librados en esa condición, con esa inserción de cláusula, y en cuyo caso, pues, el protesto se podrá realizar, sí, no hay ningún inconveniente, pero por cuenta y cobro del interesado, ya no por cuenta del obligado a pagar. Pero en el caso que el título de crédito no sea libre de protesto y haya que protestarlo, por eso indica en su caso, en ese caso, pues la persona que esté protestando o el legítimo tenedor de un título de crédito, este último tenedor del título de crédito, podrá incluir dentro de la acción cambiaria también todos los gastos que haya generado en relación al protesto de ese título de crédito cuando sea procedente. Y todos los demás gastos legítimos dentro del procedimiento de acción cambiaria, incluyendo obviamente las costas judiciales. Las costas judiciales que puedan resultar de un proceso en donde estamos ejecutando un título de crédito y requiriendo a través de la acción cambiaria el cumplimiento de la obligación para el pago del importe total del título, la parte no aceptada o no pagada. Si hay intereses incluidos en el mismo, también verificaremos los intereses computados desde el día de su vencimiento y los gastos del protesto, si fuese necesario protestarlo, además de cualquier gasto legítimo en el que hayamos incurrido derivado del procedimiento judicial que estamos verificando por medio de la acción cambiaria, y los gastos o costas provenientes de la finalización de este procedimiento y que obviamente van a ser cargados a la parte vencida, y en este caso será al ejecutado. Y finalmente vamos a encontrar la comisión de cambio, si es que debemos modificarnos de una plaza a otra en relación, porque interviene entre la plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio y la plaza en la que se hace efectiva.
Si existe alguna comisión de cambio por la movilización de un lugar a otro versus donde debió haberse pagado nuestra letra de cambio, y esto obviamente solo aplica para la letra de cambio, y la plaza en que se haga efectiva la misma. Cuando previamente haber sido aceptada y luego tener que ser pagada la letra de cambio, haya una modificación de plaza, un lugar donde se establezca tanto el cumplimiento de la obligación y se haya tenido que modificar a otra para hacer efectiva dicha letra de cambio a través de la acción cambiaria, y en este caso también sumaremos los gastos de la situación, ¿verdad? Los gastos de movilizarnos y situarnos en esa otra plaza para poder ejecutar y hacer efectiva la letra de cambio. Única y exclusivamente para el numeral cuarto, atañible a la acción cambiaria en referencia a una letra de cambio. Y si no estuviera vencido el título del importe del mismo, vamos a deducir el descuento o la operación de descuento para el mismo título, y de ella vamos a calcular siempre el interés legal computado de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio en relación a la tasa, al promedio ponderado de la tasa activa de los bancos del Sistema Nacional, reducido en 2 puntos porcentuales. Y ahora verificaremos en último cuáles son las obligaciones o qué es lo que puede requerir, el obligado en la vía de regreso. Verifiquemos aquí. El obligado en la vía de regreso que pague el título, es decir, a cualquiera de estos obligados que regula el artículo 616, que es cuando se ejecuta la acción cambiaria en la vía de regreso y se ejercita en contra de cualquier obligado, cualquiera de los anteriores, por ejemplo un endosante, si se ejecuta en contra de uno de estos, ¿qué es lo que esta persona, al momento de cumplir con la obligación que incorpora el derecho, que incorpora este título como derecho literal autónomo, qué es lo que puede exigir este obligado en la vía de regreso? Por medio de la acción cambiaria, también quien paga un título de crédito de cualquiera de los obligados en la vía de regreso, le asiste el derecho a ejercitar la acción cambiaria en contra de todos los demás por la calidad de solidaridad, y que le asiste un derecho de repetición al momento de liberar de la obligación a todos los demás con su pago. En este caso podrá exigirles a los demás el reembolso de lo que hubiere pagado menos las costas a las que hubiese sido condenado en relación a que se le ha indilgado o se le ha ejecutado a él la acción cambiaria en la vía de regreso a elección libre del tenedor, ¿verdad? Y cualquiera de los obligados en la vía de regreso que realice el pago, incluyendo sea o no el enjuiciado, pues podrá requerir contra los demás el reembolso de lo que hubiere pagado, obviamente menos las costas a las que hubiere sido condenado. También los intereses moratorios del tipo legal sobre tal suma desde la fecha de su pago, desde la fecha en que liberó a los demás. Adicionalmente, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos, incluidas las costas judiciales, que también coincide mucho con los del artículo 617, y la comisión de cambio entre plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación, en caso que se haya tenido también que movilizar este obligado en la vía de regreso para cumplir con el pago y tenga que movilizarse para realizar la acción cambiaria a una plaza distinta a la de su domicilio, en donde podrá verificar la comisión de cambio, el reembolso por los gastos generados y los gastos de situación al movilizarse y situarse en otro lugar durante el tiempo en que tenga que realizar la acción cambiaria. Así que, mis estimados, referente a la acción cambiaria, estos son los artículos que abordamos, 615, 616, 617 y 618 del Código de Comercio. Muchas gracias y recuerden, mis estimados, que ganar sus privados les cambia la vida.